Hola, hola, buenas tardes. En un segundito iniciamos. Eh, Vamos a esperar un par de minutos en lo que se conectan un poco más de usuarios. Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta pequeña plática que tendremos acerca de algunos temas que nos han interesado um, a todos nosotros. Eh, y que en definitiva eh, parece que son unos temas que hemos dado por hecho que todos estamos involucrados. Sin embargo, creo que es importante hacer una introspección al mismo y sobre todo ir desmitificando algunas ideas que ya teníamos preconcebidas al respecto de los nativos digitales. Empiezo a leerlos a algunos de ustedes. Quisiera saber si me escuchan bien, me lo pueden dejar en los comentarios, si la imagen es clara, para poder iniciar con esta pequeña charla. Siéntanse libres de en cualquier momento mandar alguna pregunta o algo que vaya surgiendo al momento de ir discutiendo de estos temas. Muy bien. Bien, pues como lo comenté en la imagen y como se ha comentado por parte de los compañeros, primero que nada quisiéramos darle las gracias a la maestra Lidet, quien ha puesto un gran empeño, un gran esfuerzo para reunirnos a todos nosotros como académicos y poder llevar a cabo este seminario que sin duda nos dará un enriquecimiento y nos permitirá continuar con nuestras actividades dentro de este confinamiento. He decidido nombrar esta pequeña plática eh, como falacias de los nativos digitales, eh, dado que es un tema que nos va eh, preocupando y ocupando a todos nosotros, los que somos educadores, los que somos sobre todo maestros universitarios y que sin duda estamos enfrentando serias dificultades con nuestros estudiantes. Eh, es importante ir haciendo algunas aclaraciones. Para quienes no me conozcan, soy, que es la mayoría, evidentemente, Arturo Olonch Castillo. Soy docente de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y actualmente desempeño un cargo como coordinador en esa universidad, una coordinación en el Centro de Idiomas, dado que mi formación principal está ligada a la enseñanza de una lengua extranjera. No quiero aburrirlos con ese tema, pero partamos mejor
al tema que nos atañe en este día. ¿Qué son los nativos digitales? Los nativos digitales son lo que nosotros conocemos y creemos que tenemos en nuestras aulas, y es un concepto que fue atribuido a Mark Prensky, quien lo define como aquellos estudiantes, aquellos sujetos, aquellos individuos que nacieron ya con la tecnología, ¿no? Que son estos estudiantes, estos sujetos que la mayor parte del tiempo están conectados a alguno de los dispositivos que tienen en su poder. Sin duda, los estudiantes del siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto a sus inmediatos predecesores, ya que no solo se trata de las habituales diferencias en temas de argot, estética, indumentaria, e incluso la ornamentación personal, o incluso el estilo, que siempre quedan patentes cuando se establece una analogía entre jóvenes de cualquier generación respecto a sus antecesores. Es decir, no solamente tiene que ver con darles el término de nativos digitales, cuando esto va más allá, ¿no? Tiene que ver más con el sentido estricto de no solamente la forma en la que visten, sino también la forma en la que ahora ellos se comportan con el mundo. Nos referimos a algo mucho más complejo, profundo, pero sobre todo trascendental, que ha producido una discontinuidad importante que constituye toda una singularidad, una discontinuidad motivada. Sin duda tiene que ver por la veloz e ininterrumpida difusión de la tecnología digital que aparece en las últimas décadas del siglo XX y con un gran apogeo en el siglo XXI. No sé quiénes de ustedes, de los que están ahorita en este momento en la transmisión en vivo, son docentes universitarios. Sin embargo, creo que hoy en día hay una serie de mitos, una serie de aseveraciones que tenemos con respecto a los universitarios y su uso de la tecnología. Los universitarios de hoy, sin duda, constituyen la primera generación formada en los nuevos avances tecnológicos a los que se han acostumbrado por una inmersión, al encontrarse desde siempre rodeados de ordenadores, videojuegos, videos, música digital, todos los servicios de streaming, la telefonía móvil y otros entretenimientos de herramientas afines. Para ir entendiendo un poco este concepto, me gustaría ir haciendo algunas aclaraciones con respecto a la forma en la que ahora viven y cómo se ha modificado esto. Para ir entendiendo un poco este asunto, habría que trazar una línea, ¿no? En términos de lectura, ¿no?, en la que han invertido menos de 5,000 horas estos nuevos sujetos con los que estamos trabajando, han dedicado más, en cierta consideración, su tiempo a los videojuegos, la televisión, entendiendo la televisión ahora desde el concepto de los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, Claro Video o cualquier otra plataforma de streaming que ellos puedan tener acceso, en donde han dedicado alrededor de 10,000 horas, ¿no?, de su vida, hablando de un estudiante, de un sujeto promedio de entre 18 y 20 años, y ha dedicado 20,000 horas a la televisión, por lo cual no resulta exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono móvil, el internet, el correo electrónico, los juegos en su computadora, son inseparables en sus vidas, ¿no? Hoy es claro que un estudiante o que un sujeto en estas edades que no tiene una conexión a internet, no le sirve absolutamente de nada el tema de tener un smartphone o una tablet o algún otro tipo de dispositivo digital. Resulta evidente entonces que nuestros estudiantes piensan y procesan por consecuencia la información de un modo significativamente distinto a nosotros. Además, esto no es un hábito coyuntural, sino que también está llamado a prolongarse en el tiempo,
que no se interrumpe, sino que se acrecenta, de modo que su destreza en el manejo y utilización de la tecnología es superior, pongo comillas, a las de sus profesores y educadores. Sí es superior, pero solo en ciertos elementos, no necesariamente en lo que tiene que ver con un asunto académico. Diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales. Esto significa, de alguna manera, que nuestros estudiantes, que estos sujetos, estos nativos digitales de los que estamos hablando, creen que tienen la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y se ha podido de alguna manera acuñar de forma más profunda la creencia de que nuestros estudiantes son multitareas y pueden estar en el teléfono y pueden estar viendo un video de YouTube y pueden estar haciendo este swapping, ¿no? Este cambio entre una y otra cosa. Sin embargo, la realidad es que su atención no puede estar más que en una cosa a la vez, ¿no? Y lo iremos abordando de forma más profunda a lo largo de la charla. Hay que partir de otro concepto. Sin duda creo que estamos trabajando con la mal llamada generación millennial. Esta mal llamada generación millennial nos indica que tenemos, sin duda, una generación que es diferente, ¿no? Es una generación que digo que está mal llamada porque según la taxonomía de generaciones, la cual les presento en este momento, que puede variar, sin duda, ¿no? Hay algunos que dan un mayor rango a ciertas generaciones, un menor rango a otras, etcétera. Pero en general, estamos hablando de una generación Z. Nuestros estudiantes son estos estudiantes universitarios que nacieron aproximadamente por ahí del 94 al 2000 y que su circunstancia histórica, como lo expresa la tabla, es la expansión masiva del Internet y cuyo rasgo característico es la irreverencia. Esta irreverencia que sin duda nos pone en ciertas encrucijadas para aquellos que nos dedicamos al tema educativo en las universidades. Esta generación Z, que es una generación descrita como irreverente y que es identificada por vivir el momento, quienes están en el asunto de la universidad y peor aún, o mejor aún, según sea el caso, en preparatoria, es la irreverencia lo que los identifica. Están acostumbrados a vivir el momento y tienen una gran influencia por los excesos, sin culpa, sin remordimiento, pero lo que resulta aún más terrible es sin miedo a las consecuencias. Hoy en día podemos nosotros, sin duda, amenazar, ¿no? Bajo este condicionamiento clásico que nosotros teníamos y con el cual venimos repitiendo ciertas estructuras educativas, el reprobar, el te vas a ir extraordinario, el vas a recursar, etcétera. Y que sin duda alguna eso no ha representado ningún cambio en el comportamiento, no solo personal, sino académico de nuestros estudiantes. Es decir, únicamente nos ha facilitado que nuestro estudiante se vuelva aún más irreverente y que gracias también a otros factores como tienen que ver los escenarios de certificación y acreditación de las diferentes instituciones educativas, nos llevan a cumplir con estos índices de estudiantes que no reprueben, bajar el índice de deserción, bajar el índice de reprobación, aumentar el índice de titulación, etcétera, ¿no? En fin, son hijos también, habría que entenderlo,
son hijos, en su mayoría, no quiero decir que todos, pero sí una gran generalidad, son hijos en su mayoría de padres que pertenecen a la generación de los baby boomers, ¿no? ¿Quiénes son los baby boomers? Estos baby boomers que vienen orientados también a una serie de características muy, muy interesantes. Son, como lo representa la imagen, estas son algunas de las características que componen a los papás de esta generación Z, ¿no? Son trabajadores, son independientes, son competitivos, están centrados y orientados al trabajo, al alcance de ciertos objetivos, son adictos en gran mayoría al trabajo, están centrados también en el asunto de producir riqueza, pero es evidente que este concepto ya no cuadra, ya no forma parte de las características de nuestros estudiantes generación Z. ¿Por qué no encajan? Sencillamente por algunos elementos muy básicos. Son hijos de padres que creían en el trabajo estable, en el hacer lo que sea necesario, dedicar toda tu vida, si eso es lo que se tiene que hacer, para estar en un trabajo estable, obtener una jubilación, tener una casa, tener un auto, una familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, nuestro estudiante universitario difícilmente puede comulgar con esas ideas e inexorablemente tampoco sabe en su gran mayoría hacia dónde va, porque vive desde lo efímero, vive desde el momento, vive desde el hoy estoy aquí, hoy voy a disfrutar y mañana ya veremos, ¿no? Lo cual se contrapone en gran medida con las características de este baby boomer en donde tenía que ver con la independencia, ¿no? Las tradiciones, porque vienen de familias muy numerosas, que también se contrapone a estos estudiantes en donde muchos lo que no quieren ahorita es una familia, ellos quieren disfrutar y hacer otro tipo de cosas, ¿no? No creen tanto en el matrimonio, creen más bien en el disfrutar la vida y no es común, no resulta extraño que se vayan acuñando nuevos términos para sus generaciones, ¿no? Como un fuckboy, lo que ya hace muchos años se conocía como un fuckfriend, etcétera, donde no les importa tanto el tema del amor, sino más bien el tema de disfrutar el momento, ¿no? No perdamos de vista a estos estudiantes que son con los que estamos trabajando y es por eso que resulta bastante complicado, sin duda, el poder atenderlos, ¿no? Voy a presentarles en este momento para que podamos ir entonces analizando un poco más a nuestros nativos digitales, ¿no? Esta es más o menos la radiografía del estudiante que tenemos, ¿no? Nacido aproximadamente entre el 94, 95 al 2005, y esta es una de las características, ¿no? Son imágenes representativas de algunas redes en las que está inscrito nuestro estudiante. Se considera en su concepción interna como self-made, ¿no? Como que no necesita de nadie más, es autosuficiente, es emprendedor e innovador, se cree multitarea y está en una comunicación permanente, ¿no? Según, vuelvo a citar a Mark Prensky, aquí hay un error, lo vamos a corregir de una vez. Académico, investigador y profesor de Harvard University. Estas son algunas de las características de los nativos digitales. Sienten una atracción por las nuevas tecnologías, son impacientes, son versátiles,
son emprendedores, son innovadores, son comprometidos, hay una colaboración natural y desarrollan un aprendizaje en red. Si esto es cierto, si estas son las características de nuestros estudiantes, ¿qué está fallando entonces con respecto al tema educativo? ¿Por qué estamos teniendo conflictos con estudiantes que no logran conectarse a una plataforma educativa, que están diciendo que no tienen acceso a internet, que dicen que no entienden las instrucciones? ¿Qué está pasando? Hay una contradicción entonces en lo que respecta a las características que se tienen de este estudiante y lo que en realidad estamos viviendo. Vayamos desglosando entonces un poco. ¿Cuáles son algunas de estas falacias entonces? Creo yo que en general todos hemos escuchado alguna manifestación discursiva como estos jóvenes, estos muchachos, como sea que se exprese la persona que haga la manifestación discursiva, dicen, tienen una habilidad natural, innata del lenguaje y del entorno digital, ya que han adoptado la tecnología en la primera instancia. Voy a simplificar esto. Hay quienes dicen, no, estos jóvenes de hoy en día ya traen el chip integrado de la tecnología. Difiero considerablemente porque están inmersos en un tema comunicativo de redes sociales, están más expuestos a la tecnología, pero no necesariamente se han convertido en expertos en el uso de esa tecnología. Se han convertido expertos en el tema del uso de redes sociales y de promoverse en ellas mismas. Sin embargo, hay una enorme brecha que se tiene que romper con respecto a esta creencia, ¿no? Tenemos que alfabetizarlos, sin duda, en el uso de ciertas tecnologías que van orientadas al tema académico. Hay otra falacia que podemos encontrar aquí en donde dicen que las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo tipo de cuestiones como relacionarse, estudiar, comprar, informarse, divertirse, etc. Es por esto que ya no conocen una era sin conexión constante al mundo. No lo sé, no lo sé de cierto. Yo puedo ser casi siempre el enemigo de este tipo de situaciones, el abogado del diablo, dicen algunos, pero creo que nuestros estudiantes difícilmente cumplen con todo este escenario de estudiar, comprar, informarse, divertirse, etc. ¿Por qué me atrevo a aseverar este tipo de situaciones? Porque no sé ustedes cómo lo visualicen dentro de sus escenarios educativos. Sin embargo, en casi más de 10 años de experiencia en el asunto de la docencia y en escenarios universitarios, me he dado cuenta que los estudiantes difícilmente van evolucionando con respecto al uso de ciertas tecnologías y de ciertas aplicaciones que les beneficien en su entorno académico. Ejemplo, cuando nosotros hoy en día preguntamos si podemos borrar el pizarrón sobre algo que se haya compartido al respecto de la clase, nuestro estudiante lo primero que hace es tomar una foto cualquiera, ¿no? Para posteriormente poder estudiarla o compartirla o algo relacionado con ello. Pero ¿cuántos de nuestros estudiantes están utilizando una aplicación específica que les ayude a potenciar de manera significativa su intelecto, la parte académica? Es decir, ¿cuántos de ellos podrían estar familiarizados con Evernote o el OneNote o alguna de las aplicaciones que tenemos para notas
y que nos permiten interactuar con ellas, crear a lo mejor notas al respecto, marcar, subrayar, etcétera. Es decir, nuestros estudiantes no del todo están haciendo esto como estudiar, comprar, informarse, divertirse, ¿no? Más bien creo yo que sí, lo que están haciendo es divertirse y están ocupando un solo medio o solo algunos medios para creer que están haciendo todo lo demás sin lograr discernir entre lo que les es útil y lo que no. Los nativos digitales son multitask, ¿no? Pueden hacer muchas cosas a la vez. De acuerdo con algunos estudios en donde destacan los de la doctora en neurociencia Cynthia Kubu, al igual que otros tantos expertos, han asegurado que no existe tal cosa llamada multitask, dado que nuestro cerebro no puede poner atención en más de una cosa, en más de una cosa a la vez, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? No quiero ser anecdótico con ello, sin embargo, creo que a todos nos ha pasado que en algún momento cuando queremos establecer, una serie de pláticas mientras una persona está realizando alguna otra actividad, cuando queremos hacer mención a algo de esa plática mientras esa persona estaba haciendo alguna otra cosa, nos daremos cuenta que esa persona no nos puso atención, incluso nos dice, no me dijiste, no me contaste, yo no supe. Claro que sí. Sin embargo, creo que tiene mucha razón este asunto de que nuestro cerebro no puede poner atención en más de una cosa a la vez. Voy a ponerles un pequeño video, espero no podamos aburrirnos al respecto. Que justamente trata sobre el tema del multitask. Dura muy poquito. Son dos minutos. Hola, soy Ana Marín y díganme si lo logran visualizar. Me parece que no se está visualizando en este momento. Aquí está. When you try to do two things at once, you can't or won't do either well. If you think multitasking is an effective way to get more done, you've got it backward. It's an effective way to get less done. Right now, you might be watching this video while clicking around the internet, watching the news on TV, or brushing your teeth. You're trying to save time by doing multiple things at once. But multitasking is a lie. It's a lie because nearly everyone accepts it as an effective thing to do. It's become so mainstream that people actually think it's something they should do and do it as often as possible. We not only hear talk about it, we even hear talk about getting better at it. More than 6 million web pages offer answers on how to do it, and career websites list multitasking as a skill for employees to target and for prospective hires to list as a strength. Some have gone so far as to be proud of their supposed skill and have adopted it as a way of life. But the truth is, multitasking is neither efficient nor effective. In the world of results, it will fail you every time. And for some reason, in today's society, doing just one thing at a time seems downright wasteful. But you're actually wasting time by multitasking. I doubt you'll remember anything from this video if you're doing something else right now. Stop and focus. So, why does multitasking cause a loss of speed, accuracy, and wisdom? It goes back to the limitations of our brain's deliberate system.
While we might think we're processing tasks in parallel, our deliberate system is actually rapidly switching our attention between each activity. And when you switch from one task to another, it always takes some time to start a new task and restart the one you quit, and there's no guarantee that you'll ever pick up exactly where you left off. An interesting explanation comes from Sophie Leroy, a business professor at the University of Minnesota. In 2009's paper titled "Why is it so hard to do my work?", Leroy introduced an effect she called attention residue. The problem this research identifies is that when you switch from task A to task B, your attention doesn't immediately follow. A residue of your attention remains stuck thinking about the original task. Even if you finish task A before moving to task B, your attention still remains divided for a while. Only by working on a single task for a long time without switching, you can minimize the negative impact of attention residue from other obligations, allowing you to maximize performance on this one task. So let's say you're writing an article for your job. You're fully focused on your work and you're nearing completion. Suddenly, one of your coworkers comes by your desk to discuss a business problem. While this interaction might seem harmless, it actually left a huge dent on your attention. Now, when you go back to writing that article, your focus will remain divided and you won't be able to fully concentrate simply because you'll also be thinking about that interaction. A study of Microsoft employees found that after they were interrupted by an email, it took them 15 minutes to fully regain their train of thought, whether they replied to the email or not. 15 minutes. Just multiply the number of interruptions you get in your average day, and you begin to see why it might not be good for your productivity to be constantly interrupted. This drawing should help you visualize the problem better. Here you can see how uninterrupted workflow looks like. And now, this is how it looks like when you get distracted. First, you have to switch, and then you have to reorient yourself for whatever you're about to do. The costs in terms of extra time from having to task switch depends on how complex or simple the tasks are. It can range from time increase of 25% to well over 100% for very complicated tasks. So, what does this have to do with multitasking? It explains that we are unable to fully focus at two tasks simultaneously and we have to keep switching between them, leaving us with attention residue. Multitasking more frequently doesn't make you better at it either. In fact, habitual multitaskers have been found to take longer to switch between tasks than occasional multitaskers. Perhaps because they lost the knack of focusing for any length of time. And ironically, research suggests that people who are most confident in their ability to multitask are in fact the worst at it. In the summer of 2009, Clifford Nass set out to find how well so-called multitaskers multitask. Nass, who was a professor at Stanford University, said that he had been jealous of multitaskers and deemed himself to be a poor one. So he and his team of researchers gave 262 students questionnaires to determine how often they multitasked. They divided their test subjects into two groups of high and low multitaskers and began with the presumption that the frequent multitaskers would perform better. They were wrong. They were outperformed on every measure. Although they convinced themselves and the world that they were great at it, there was just one problem. To quote Nass, multitaskers were just lousy at everything. But people can actually do two things at once, such as walk and talk, or chew gum and read a map. What we can't do is focus on two things at once. Our attention bounces back and forth. Unlike our brain's deliberate system, the automatic system is capable of parallel processing. So if one of your tasks truly requires no conscious thought from you, it's possible to do something else at the same time. Driving a car is often cited as a good example of an automatic task, which is why we're able to chat with a passenger at the same time as driving along quiet stretches of road where nothing surprising happens. But as soon as that simple task becomes more complex, if say another car pulls out suddenly in front of you,
driving is no longer an automatic task. It requires conscious attention from our deliberate system, and at that point, we can't chat and react safely to the changing situation in front of us. That's why 1 in every 5 serious crashes is caused by a distracted driver. As you can see, multitasking can even be fatal. We fully expect pilots and surgeons to focus on their jobs to the exclusion of everything else. We accept no arguments and have no tolerance for anything but total concentration from these professionals. So, why are we still trying to multitask? Stop thinking it's more efficient, because it's not. Stop internet surfing during phone calls, reading during meals, chatting while writing. Do one thing at a time. Thanks for watching. Bien, como pudimos notar, es evidente que podemos hacer algunas cosas simultáneas a otras. Lo que no podemos hacer, y es uno de los mitos que nuestros estudiantes y nuestros nativos digitales tienen, es que creen que pueden tener atención dividida, que pueden tener atención a la clase, que pueden tener atención en este momento, quizá cuando tenemos clases en línea, mientras están haciendo este switching entre lo que ven en redes sociales o lo que ven en un mensaje que les acaba de llegar, qué sé yo. No sé si alcancen a recordar esta parte en donde el estudio que hacen con los empleados de Microsoft. En el momento en el que les llegaba un email y los desconcentraba de la tarea principal, les tardaba 15 minutos volver a enfocarse en la actividad primaria que estaban realizando. Traslademos esto a nuestros escenarios educativos, trasladémoslo a esta sobreexposición que tenemos de nuestros estudiantes con redes sociales y con los medios digitales, y entonces nos daremos cuenta de lo complejo que está siendo el tema educativo en este confinamiento. No solo en el confinamiento, definitivamente, sino también en la parte presencial y en el día a día que venimos viviendo. ¿Qué ha fallado entonces desde mi perspectiva? Y no quiero generar mucha polémica, pero ¿qué es lo que ha venido fallando entonces con esta generación? Creo yo que lo que ha fallado muchísimo tiene que ver justamente con la orientación sobre el uso de la tecnología, en donde podamos ir entendiendo y haciéndoles entender que la tecnología es un medio, no es el fin, y que es la manera el medio que les va a posibilitar tener acceso a ciertos recursos, pero no es el fin en sí mismo. La exigencia y sobre todo las consecuencias sobre sus actos. ¿En qué ha resultado este comportamiento? Sin duda creo yo que también estamos viviendo y estamos lidiando con otro concepto acuñado también a la filósofa Montserrat Nebrera, que concibe ahora esta generación como la generación cristal, quien destaca una serie de características que, como lo menciona la diapositiva, si bien es cierto que no aplican para todos los estudiantes, sin duda alguna sí aplican para el grueso poblacional de nuestros espacios educativos, que son estudiantes que nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados, en donde todo es efímero, en donde ustedes, y si tienen un cierto contacto con sus estudiantes, se darán cuenta que todo es efímero en las redes sociales, como un meme o como un video que pasa de moda en horas, semanas, días, dependiendo la profundidad que logre tener. Son frágiles porque hay una autoridad devaluada, porque no creen en los sistemas, porque incluso en los propios núcleos familiares se ha visto una ruptura de valores, de principios, pero sobre todo de la autoridad, y hay una sobreprotección en donde les estamos ayudando demasiado para que no batallen y no sufran tanto en los escenarios sociales.
Falta de empatía, sí, quizá hay un poco de interés por la lectura y la cultura. En general tenemos ese problema en nuestro país porque la cultura y la lectura es un gasto superfluo, ¿no? En el que no se invierte tanto. Si me da tiempo lo podremos discutir. Y en donde prevalecen sus habilidades audiovisuales. Tienen desafortunadamente baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. No sé con qué frecuencia ustedes hagan también el ejercicio de preguntarles, y si no, los invito a que hagamos esta pregunta a nuestros estudiantes universitarios y pregúntenles, ¿para qué eres verdaderamente bueno? Y se darán cuenta que los ponemos en un escenario bastante complicado, en el que se sienten acorralados y dicen, oh, ¿para qué soy bueno? ¿No? Eh, buscan un reconocimiento constante. Es por eso que constantemente están subiendo, se suben autorretos a sus redes sociales, tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Resulta complicado que un docente le pueda decir, esto está mal por esto y esto, necesitas mejorarlo aquí en B y en C para que el resultado sea Z. Sin embargo, muchas veces el resultado, la respuesta que obtenemos de esos estudiantes es queja, es disgusto, y entonces seguimos alimentando también la parte sobreprotectora. ¿Qué hacer con esta generación y qué les motiva? Bueno, pues creo yo que el estar a la vanguardia es lo que les motiva, estar a la vanguardia en la tecnología, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento. La ocupan más para el esparcimiento que para el conocimiento. Ojo, habrá algunos, como en todos los escenarios, habrá algunos estudiantes que no están ajustados a estas características, pero son muy pocos. Y sí tenemos un gran grueso poblacional que sí está inmerso en este asunto de no saber cómo procesar la tecnología, lo que ve para generar conocimiento. Hay una mayor propensión a desarrollar su inteligencia emocional debido a su fragilidad, son más sensibles a estos conceptos, pero requieren de modelos de permanencia que les permitan enfrentar la dualidad, atracción, desencanto que les provoca lo efímero a través de valores perennes como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza y la fortaleza de la justicia. Hay algunos estudios por ahí que demuestran también, no quiero equivocarme en los nombres de los investigadores, pero hoy estamos lidiando también con un estudiante que logra poner atención únicamente durante los primeros 8 segundos que nos ve. Entre 8 y 15 segundos. Es dramático el tiempo que nosotros tenemos para lograr ese engagement que tenemos con nuestros estudiantes. Es difícil. Hagan ustedes un ejercicio muy breve con sus estudiantes y verán que cuando ellos están viendo un video en YouTube, si la parte nodal de ese video no está presentada en los primeros 8 o 10 segundos, entonces lo quitan, adelantan, y eso es lo que sucede en nuestros escenarios educativos, ¿no? Si no hay una conexión, si no hay un andamiaje que nos permita conectarnos, difícilmente vamos a lograr un aprendizaje profundo y significativo. Ya estoy abusando un poco del tiempo, pero hablemos de algunos temas finales, ¿no? Sobre estas falacias de nuestros estudiantes. Hemos abordado que no son expertos en la tecnología, son expertos en redes sociales y están expuestos a la tecnología, pero carecen del conocimiento para conectarse a plataformas digitales, recursos que les ayuden a potenciar su conocimiento. Hablemos ahora del analfabetismo. He puesto en signos de interrogación analfabetismo y puesto digital. Creo yo que en realidad estamos viviendo un analfabetismo no solamente digital, sino el analfabetismo per se, ¿no? Dado que, aunque en el país la educación básica, primaria y secundaria cada vez llegan a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto algunos de ellos no saben leer ni escribir. Esta es nuestra realidad, ¿okay?
Insisto, no quería ser yo aquí el abogado del diablo y decir todo está mal. No, hay cosas muy positivas que están haciendo, pero también tenemos que ver el escenario real, dónde estamos posicionados y qué es lo que nos está fallando. En México, en 45 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% en 1970 a 5.5% en 2015, en la última encuesta que hizo el INEGI. Estas fuentes del INEGI lo pueden consultar. Esto equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni escribir. Ya no hablemos del tema digital, ya no hablemos del tema de la tecnología. Hablemos únicamente de leer y escribir y de cómo estamos posicionados en este asunto. En 2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Para 2015, el indicador se subía a 9.1. ¿Cómo está Tlaxcala en este sentido? Tlaxcala, con 60 municipios, representa el 0.20% del territorio, tiene poco más de 1 millón de habitantes, en donde la distribución de su población, el 80% está ubicado en una zona considerada urbana y el 20% está considerado que está ubicado en una posición geográfica, en una situación geográfica rural. Significa que entonces hay acceso a Internet, ¿no? ¿Cuál es el nivel de escolaridad? Del 9.3. Significa que estamos teniendo nuestro promedio en nuestro estado para establecer discursos y pláticas profundas. Están por ahí en un asunto de un poco más de secundaria concluida, ¿no? Tenemos hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más, ¿no? Que es otro sector de la población que se ha quedado un tanto olvidado, pero que sin duda es una radiografía interesante que nos dice con qué clase de estudiantes estamos tratando. Y no perdamos de vista algunas cosas importantes que quiero enfatizar nuevamente. El 80% de la población del estado vive en alguna zona urbana y solo el 20% en alguna zona rural. Como les dije, significa que están movidos por el comportamiento social y el modelo económico que fundamenta nuestra sociedad y que de alguna manera cuentan con algún dispositivo con acceso a Internet. Por otro lado, analicemos también este asunto en el que socialmente quienes conforman esos núcleos sociales estamos sumergidos también en un nivel educativo de tercero de secundaria y en algunos casos el promedio, insisto, podría equivaler a un primer año de educación media superior. Traslademos esto al contexto digital y tendremos una idea un poco más clara de cómo la cantidad, ¿no?, es enorme sobre las vicisitudes a las que nos enfrentamos como un colectivo docente, los estudiantes, las familias y la sociedad en general, que sin duda ha dejado al desnudo la enorme cantidad de deficiencias que tenemos en aspectos académicos y que hemos querido disimular y que hemos querido disfrazar durante muchísimos años, ¿no? Hablando específicamente de la falta de adecuación de programas educativos, la falta de responsabilidad en los núcleos familiares que le han dejado al docente y a la escuela la total responsabilidad de educar y formar al estudiante, y la falta de exigencia en la calidad de los procesos, ¿no? En donde las políticas públicas nos han ido orillando a ser mucho más permisivos, ser mucho más tolerantes, a aceptar a todos los estudiantes, dar educación sin ser un poco más críticos en el momento y objetivos en el momento de la selección de nuestros estudiantes. ¿Por qué resulta importante esto? Porque si bien es cierto que nuestros estudiantes están ubicados entonces en un escenario urbano, esta es la realidad a nivel país de lo que consume el mexicano promedio. Hoy en día, casi cada 7 de cada 10 personas en el país, México, cuentan con acceso a Internet y la tasa de crecimiento vuelve a acelerarse respecto al año anterior. En el 2019, el 67% de los mexicanos tenía acceso a Internet.
lo cual representa 75.8 millones de internautas, ¿okay?, en nuestro país. No sé qué tan frecuente sea para ustedes la excusa de yo no tengo internet, yo no puedo porque no tengo acceso, yo no puedo porque, etcétera, ¿no? Pero ahí están las cifras. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha vuelto en una salida fácil el decir no tengo internet, no tengo acceso a este tipo de recursos para evitar verme obligado, mostrar mis debilidades en los aspectos digitales académicos. En este sentido, ¿qué es lo que consumen? Si tenemos 75.8 millones de internautas en México, ¿qué es lo que consumen? Bueno, pues aquí está. Con un mundo digital evolucionado, esta información la pueden encontrar en el estudio que hace se me acaba de olvidar el nombre, denme un segundo, el IAP, ¿okay? El IAP México, que es uno de los últimos estudios que ha realizado, sobre el comportamiento de conectividad en el país. El 84% de los usuarios está en redes sociales, ha ido disminuyendo el uso del correo electrónico, se ha aumentado en un 68% el uso de buscadores, hay un 53% de usuarios en chats y el 44% de música. El 7.43 en promedio de las aplicaciones móviles usadas por el internauta mexicano van en incremento y las apps de servicios bancarios son las que presentan un mayor crecimiento con respecto a 2018 y que sin duda en este 2020, dada el confinamiento que vivimos, será incrementando también el uso de este tipo de medios. ¿Cuál es el ranking de redes declaradas que se mantiene estable, sin embargo, resalta la brecha significativa entre el top 3 de redes contra el resto? Este es el perfil. ¿Cuál es el perfil del internauta que usa redes sociales? Sin duda, Facebook entre las primeras, WhatsApp y YouTube mantienen ese top 3 del uso de redes. Esto es lo que está consumiendo nuestro estudiante. Esta es la realidad que vivimos. Por eso es que resulta un tanto más complicado el tener un acercamiento académico a través de ciertos medios, como lo pueden ser Google Meet, Google Classroom, Edmodo, que en su momento y a la fecha se sigue utilizando, Zoom, en fin, todos los medios que vamos utilizando no han logrado ser de total impacto porque el estudiante no ha logrado justamente hacer este brinco entre discernir, vuelvo a lo mismo, entre lo que le es útil y lo que no, en poder desmembrar y decir, ok, de aquí voy a poder adquirir conocimiento. Estamos centrados más en el tema del entretenimiento. Quiero dejar algunos minutos por si hay algunas preguntas o algo, y si no, agradecerles su tiempo. Les presento algunas consideraciones finales en donde tenemos que entender que el estudiante no es un nativo digital que sepa discernir lo útil y lo productivo en la red, en sus aplicaciones y en sus dispositivos digitales. Tenemos que salirnos un poco, ser un poco más empáticos quizá, en no dar por hecho que saben hacer uso de recursos básicos como plataformas y apps educativas. Tratemos en la medida de lo posible también de entender su realidad y comprender lo efímero que resulta el mundo para ellos y que no podemos seguir enseñando de la misma manera. Tenemos como docentes que también ir trabajando en un escenario en donde podamos ir trabajando algunas actividades pensadas específicamente para entornos virtuales, para contextos en donde logremos cautivar su atención, pero más que eso, que logremos identificar qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Y sobre todo, entender que la tecnología es únicamente el medio, pero no es el fin que tenemos. En fin, estas son algunas de los puntos que quería platicar con ustedes en este día.
reiterar mi agradecimiento. Estoy abierto a algunos de sus comentarios para poder profundizar y seguir desmitificando estos conceptos que se tienen acerca de los estudiantes. Comparto algunos datos de contacto por si alguien quisiera aumentar la plática. Están en este momento en su pantalla y con muchísimo gusto pudiéramos platicarlo a mayor profundidad. Sí, hacer la interesante aclaración que no todo es culpa de los jóvenes. Creo que no hemos entendido de alguna manera qué persiguen, qué les motiva, qué les apasiona. Pero muy tristemente, en muchos casos ni ellos saben, pero también nosotros que, como lo dice Lili Sánchez, tenemos que desaprendernos de nuestras prácticas antiguas y poder reorientarnos, rediseñarnos, reinventarnos en el tema de nuestra actividad docente. Nuevamente agradecer a la maestra Elidet, quien se tomó el tiempo y la dedicación para la creación de este seminario, a todos los compañeros que han participado y que sin duda nos podrá seguir enriqueciendo en esta contingencia que vivimos y cómo nos tenemos que reinventar también nosotros. Muchísimas gracias. Veo que no hay alguna pregunta o algo. Por aquí tenemos alguno que dice, ¿consideras que los jóvenes, a pesar de no ser nativos digitales, poseen la habilidad de entender o manejar estas herramientas de manera pronta? ¿O cuál consideras que sea el mayor problema de esta situación y falta de interés? Bien, vaya, son sin duda muy hábiles, ¿sí? En poder apropiarse de cualquier nueva información. Sin embargo, creo también lo que está faltando, y dije, no solo los estudiantes son responsables, sino también los docentes, ¿no? ¿Cuántos de nuestros docentes están involucrándose constantemente para que nuestro estudiante haga uso productivo, proactivo de sus medios digitales para el entorno educativo, ¿no? No quiero que esto se vuelva anecdótico, pero sí en muchos casos ha pasado escuchar comentarios de estudiantes que dicen, es que me regresó un trabajo y me dice que busquen fuentes confiables, pero pues no me dice tampoco que es una fuente confiable. En fin, hace falta también hacer una introspección a nivel docente de cómo voy a lograr se me olvidó la palabra, perdón, este engagement con mis estudiantes en esta era digital. La falta de interés creo que radica en muchos casos en donde no tienen claro, tristemente, qué buscan, ¿no? En algunos casos han estudiado o han llegado a la universidad siendo víctimas de las consecuencias, ¿no? Es decir, estudiaron o están estudiando en la universidad porque era el siguiente paso lógico de su formación académica, pero no están apasionados como tal. ¿Cómo sugerir plataformas educativas sin tener respuestas negativas por parte de los padres de familia? ¡Wow! Esta parte creo yo que es muy compleja. Como lo dije, el diálogo que vamos a tener a nivel social, imaginen hacerle entender, imaginen que ustedes, que los papás de sus estudiantes son niños de tercero de secundaria, ¿no? Háganle entender desde una parte profunda, ¿no? Intelectualmente hablando, la importancia que tiene el uso de estos medios, ¿no? Es ir generando también una sensibilización en donde podamos ir desprendiendo y rompiendo el concepto en el que el docente y la escuela es el único responsable de la formación académica del estudiante.
En esa medida, creo yo, que podemos integrar a los padres de familia sobre el tema del uso de las plataformas educativas y que los podamos ir sensibilizando. Cómo trabajar la exigencia en el momento de involucrar al alumno en el aprendizaje. El tema de la exigencia, híjole, creo yo que ahí el tema es ir caminar con mucho tacto en ese sentido, porque como lo expliqué y como lo explica la filósofa sobre la generación de cristal, tener muchísimo tacto para no sucumbir y no dañar, no vulnerar ciertas áreas del individuo en donde pueda sentirse lastimado emocionalmente, ¿no? Entonces, hacerle ver la importancia que tiene esto con su propósito de vida. Pero, ¿cómo encamino esa exigencia con su propósito de vida? Muy sencillo. Si él me logra decir de manera muy clara qué es lo que persigue, creo yo que podemos entonces trabajar de forma paralela. Pero si ni él sabe qué es lo que persigue, entonces creo que es por eso que la exigencia se torna más en un regaño, en una crítica, que lejos de ser algo positivo. Ok. Leo aquí uno de los comentarios y estoy pensando que tendremos también que buscar la forma de que los padres de familia entiendan también la importancia del uso de las plataformas para la formación de hijos. ¿Puedes tener alguna sugerencia al respecto? Sí, creo yo que aquí la parte importante radica también en nosotros, en lograr que estas plataformas educativas se vuelvan verdaderamente útiles para las familias y para los estudiantes, ¿no? Tristemente, dada también la incorporación tardía de algunos docentes, creen que el uso de la tecnología, como se está viendo en algunos casos, que algunos incluso también de ustedes puedan conocer o tengan de primera mano, es únicamente asignarle tareas al estudiante, llenarlo de una serie de actividades, pero no está existiendo este acercamiento, no se está viendo la parte efectiva. En inglés se llama justamente el effectiveness, ¿no? ¿Qué está logrando con ello? ¿A dónde lo está llevando? Y esto pues ha dejado claro entonces que muchos de los padres de familia digan, pues entonces no veo la necesidad de enviarlo a la escuela si al final yo lo estoy haciendo todo. Que esto nos lleva sin duda a otra discusión importante. Si todo se está haciendo o todo quieren que se esté haciendo en el escenario de la parte educativa, en el escenario del hogar, ¿qué función entonces estaba cumpliendo verdaderamente la escuela? Entonces, mi sugerencia en torno, para ser un tanto más concreto a la pregunta que tienes, de cómo involucrarlos y de cómo que hagan uso de estas plataformas, creo yo que en la medida en la que logren ver la funcionalidad y la utilidad en su crecimiento personal, ¿no? Como individuos, a nivel académico, y que esto vaya a impactar en su formación familiar, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Ya me extendí un poco más. Les agradezco mucho su tiempo y gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias y hasta luego.